Bienvenidos nuevamente, mis queridos amigos, hermanos, a otro estudio de la Palabra de Dios. Somos un grupo dedicados al estudio de la Palabra, libro por libro, capítulo por capítulo y versículo por versículo. En la lección anterior nos habíamos quedado en esa epístola, la primera epístola de San Juan Apóstol, y habíamos estudiado en ese primer capítulo, ¿verdad?, cómo Cristo es la luz. Si tú no estás en la luz, entonces tú estás en las tinieblas. Si tú eres parte de este mundo y no de Cristo, entonces perteneces al mundo. Habíamos visto las diferentes maneras como pecan la gente, ¿verdad?, a acciones, palabras y por pensamientos. Entonces no nos engañemos, ¿verdad?, y aceptemos el hecho de que somos pecadores. En la carne somos pecadores. Antes de comenzar entonces con este segundo capítulo, le pedimos al Dios Todopoderoso que nos ilumine la mente para que juntos podamos entender su palabra, lo que Él nos quiere decir hoy en día, en estos últimos días de esta edad presente de la carne. Se lo pedimos entonces en el nombre sagrado de Jesús. Con estos pensamientos entonces continúo capítulo 2, primera epístola de San Juan. Hijitos míos, dice Juan, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. O sea que es Jesucristo quien intercede por nosotros ante el Padre. Entre más rápido te pongas tú en el lado de Jesús y lo hagas tu abogado, mejor estarás. 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. O sea, Él murió en la cruz, derramó su sangre por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. A eso vino Jesús, a eso envió el Señor, el Padre, a Jesús, a este mundo. Sin Él no hay salvación. 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Este es el requisito, ¿entiendes, hermano? Si no guardamos el mandamiento de Él, entonces no estamos con Él. En verdad es bien sencillo, los dos mandamientos: amar al Padre sobre todas las cosas y amar al prójimo como te amas a ti mismo. Continuando. 4. El que dice, yo le conozco, y no guarda su mandamiento, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Hermanos, hoy vemos a través del mundo entero mucha gente que le gusta andar hablando y diciendo que lo conocen. Cuando puedes hacer un examen bien simple y sencillo, pregúntales a ellos cuántas y cuáles son las parábolas que explicó Cristo, y verás que no muchos saben, por tanto no le conocen. 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. O sea, si tú guardas los mandamientos de Él, ¿verdad?, los dos sencillos, porque por medio de esos dos cubre los 10, ¿me entiendes? Si tú en verdad amas a Dios, tú vas a saber su palabra. Si no le amas, entonces no te importa la palabra de Él. Es simple, ¿me entiendes? No le busquemos 3 pies al gato cuando sabemos que tiene 4. Es bien simple. Si tú no amas a tu prójimo y le haces daño a él, entonces no tienes el mandamiento de Él. ¿Ves? Es bien sencillo. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Cómo anduvo Cristo? ¿Sabes tú cómo? Aquí está todo escrito. Yo no te lo voy a decir, te lo voy a leer para que tú lo sepas. ¿Me entiendes? Pero tú también tienes que poner de tu parte. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio.
este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Ese es el mandamiento. El verbo estaba en el principio. Cristo estaba en el principio. Si no lo conoces a Él, entonces no conoces su palabra. Mientras más conozcas su palabra, entre más la leas, más los conoces a Él, ¿verdad? Sin embargo, aquí Juan nos va a traer, ¿qué te puedo decir? Nos va a recordar el mandamiento, podemos decir. Os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Hoy en día, por medio de este ministerio de la palabra, capítulo por capítulo y versículo por versículo, damos a entender su palabra y nada más. Podemos expresar nuestra opinión sobre la palabra. 9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Aquí ya Juan está llegando al punto clave, ¿verdad?, del mandamiento de Cristo. Léelo por tu propia cuenta. Mateo 22, versículo 35 al 40. Cuando le vinieron a preguntar los fariseos, dame un resumen de los dos mandamientos más grandes. De todos, ¿cuál es el más grande? ¿Qué le respondió él? Léelo tú, Mateo 22, 35 al 40. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Ese es uno de los mandamientos, el segundo más importante. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Mira a tu alrededor y dime tú, cuando encuentras a una persona que es positiva, el mundo pareciera que anda agobiado, andan con, ¿qué te puedo decir?, con unas cruces de depresión y de problemas mentales, y en verdad no existe mucho la alegría en Cristo. ¿Me entiendes? La gente no discute su palabra, sino que se inventan unas historietas y leen un versículo y hablan 3 horas del versículo. ¿Me entiendes tú lo que te estoy diciendo? En vez de hablar la palabra de Dios. 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre, por lo que Él hizo en la cruz. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis lo que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. ¿Cómo vencemos al maligno? Sabiendo qué es lo que Él va a hacer. Si tú no sabes que el primero que viene es el maligno, entonces lo más probable es que vayas a caminar al lago de fuego, porque te va a engañar. Vas a pensar tú quien a que estás adorando es a Cristo, cuando es el falso Cristo. Jesucristo lo dijo en Mateo 24, lo dijo también en Marcos 13 y en Lucas 21. Los discursos proféticos de Él, todas las 7 señales están escritas en esos capítulos. ¿Lo sabes tú? ¿Los has leído? ¿Quieres saber? Es como estar leyendo los periódicos de mañana. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Es la única manera. Si la palabra de Dios está grabada en tu mente, entonces nadie te puede engañar. Pero si lo que tienes en la mente es basura e historietas
que se inventa un reverendo por acá y otro reverendo por allá, y no se toman la molestia de dejar que sea el Padre que hable, entonces estás engañado. 15. Escucha atentamente, porque muchos de ellos esto es lo que hacen. No améis al mundo, dice Juan, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Sabes por qué? Porque amas más las cosas materiales que lo amas a él. En otras palabras, estás violando el mandamiento número 1, que es: amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Me entiendes? Si tú no haces eso y te preocupas por las cosas del mundo, entonces te olvidas de Él. ¿Me entiendes? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y te pregunto yo a ti, ¿quién es el rey de este mundo? El ignorante va a decir, pues Dios. No, Señor. El rey de este mundo es Satanás. Dios le ha dado permiso a él para que lo gobierne. Todo, ¿qué dice? Todo lo que el ojo ve es del mundo. Afortunadamente el Señor, en el capítulo 17 del mismo Evangelio de Juan, versículo 9, nos dice cómo Jesucristo oró por nosotros, no por el mundo, sino por aquellos de sus elegidos. Él dice, protégelos, Padre, ellos están en el mundo, pero no son del mundo, porque tú no eres del mundo, tú le perteneces a Él. Por tanto, actúa, siembra semillitas de la palabra de Dios en las mentes de la gente. Dales las advertencias de que viene un falso Cristo a engañarlos. Planta esa semillita en la cabeza de ellos y harás tu parte. Simple y sencillo, ¿me entiendes? No es nada complicado. Y el mundo pasa y sus deseos también pasan. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En Marcos 13, capítulo 31, el Señor dice, todo esto pasará, pero mis palabras no pasarán hasta que todo esto se cumpla. Hermanos, ¿has leído? ¿Te has dado cuenta? ¿Te han dado esas noticias? No te pierdas el resto de este capítulo, porque vamos a empezar a estudiar en verdad qué es lo que hacen los falsos cristos. ¿Me entiendes? Este es uno de los propósitos de estas epístolas de San Juan, que nos da la advertencia de quienes te están engañando. Abre los ojos, hermano. Sal de Babilonia y de la confusión de este mundo. Gracias por escuchar. No te pierdas la siguiente lección de estas epístolas de Juan. Cristo es la palabra viviente.